Welcome to the Potter's House Apostolic Church, and thank you for joining us online. Bienvenidos a la Iglesia Apostólica Casa del Alfarero y gracias por unirse con nosotros en línea. If you would like to be notified of new sermons, please subscribe to our YouTube channel so you don't miss out on this month's series. Si desea ser notificado cada semana, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que no se pierda de la serie de este mes. We invite you to open up your heart and see what the Lord has prepared for you. And thank you again for joining us. Le invitamos que abra su corazón a lo que Dios tiene preparado para usted. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Si usted tiene su Biblia, le invito a que la abra el libro de Juan, capítulo 19. Estaremos leyendo el verso 17. We're going to be reading from the book of John, chapter 19, verse 17. Hay varias personas que no están aquí con nosotros el día de hoy. Sé que nuestros hermanos Uribe, a nuestro hermano Alfredo, nuestra hermana Margarita ha estado muy enferma. Recibí un mensaje de ella el día de hoy que está un poco delicada. Nuestro hermano Rick creo que se fracturó una mano. Entonces hay varias personas que pues, no veo yo aquí, pero queremos pedir la oración, que Dios sea el que los fortalezca, el que los ayude. Amén. El libro de Juan, capítulo 19, verso 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. John 19:17. And he, bearing his cross, went out to a place called the place of a skull, which is called in Hebrew, Golgotha. ¿Por qué no inclina su rostro? Vamos ante la presencia del Señor. Señor Jesús, venimos ante ti en este día, con corazones abiertos, dispuestos para recibir tu palabra. Venimos, Señor Jesús, hambrientos, sedientos de tu presencia, de tu gloria, de tu poder. Yo pido en esta tarde que tu Espíritu ministre a los corazones de todos aquellos que puedan escuchar mi voz, ya sea en persona o en línea, que tu gloria pueda transmitirse a través de la prédica de tu palabra. Si hay alguien enfermo, te pido que lo sanes. Si hay alguien triste, trae alegría. Si hay alguien que se encuentra inundado por los afanes de la vida, te pido que tu presencia venga a fortalecer esos corazones. Te pedimos que salgamos de este lugar llenos de tu palabra, llenos de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voltee con su vecino antes que se vaya a sentar y dígale 3 días. Turn to your neighbor before you sit down and tell him 3 days. Y puede tomar su lugar. You may be seated. As we start our new sermon series for this month, let me just point out some things that maybe if you didn't read the newsletter this morning, I just want to bring to your attention. Jonah was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights before he preached in Nineveh. Joseph, while interpreting the dreams of a butler in the prison, tells him that in 3 days he would be restored into the service of the palace. Esther fasted for 3 days before putting her life on the line and standing before the king. Paul spent 3 days blinded after falling off of his horse, waiting for the Lord to intervene. For 3 days he was blind before his sight was restored and his mission was restored as well. The prophet Isaiah speaks to King Hezekiah and he tells him, you've been sick, you've been asked to put your house in order because the Lord is going to take you, but the Lord has heard your prayer, your supplication, and in 3 days you will be healed. On the 3rd day of the wedding feast in Canaan, it was Jesus that converted the water into wine. And of course, how could we not mention, especially during this season, that on the 3rd day, Jesus Christ rose from the dead.
Comenzar hoy en esta serie de sermones nuevas que hemos intitulado 3 días. En las Escrituras encontramos varias referencias a 3 días. Encontramos a Jonás en el pez por 3 días y 3 noches antes de ir a predicar en Nínive. Encontramos a José diciéndole al copero: en 3 días vas a ser restaurado al palacio y vas a estar sirviéndole al rey de nuevo. Encontramos a Esther ayunando 3 días para presentarse ante el rey, aunque ella sabía que si el rey no estaba de buenas podía costarle su vida. Pablo estuvo 3 días ciego esperando qué iba a pasar después que Dios le habló. Lo tumbó de donde el animal en el cual él estaba cabalgando y por 3 días esperó hasta que Dios le restauró la vista y le dio una misión nueva. Fueron 3 días de festividades, de bodas. El tercer día que Jesús tomó el agua y lo convirtió en vino. Y pues obviamente durante esta temporada, ¿cómo no podremos mencionar que después de 3 días Jesucristo resucitó de la muerte? Now, before Jesus could ever rise from the dead, he first had to die. And today I want to just present to you the first of the 3 days, the day in which our Lord and Savior gave his life for humanity. We're going to be focusing on 3 things. We're going to be focusing on the suffering of Christ. We're going to be focused on the sacrifice of Christ. And we're going to be focused on the significance of the sacrifice of Christ. En este día quiero tomar como el primer día para el primer sermón, enfocarnos sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero enfocarme en 3 cosas en esta tarde. Quiero enfocarme en el sufrimiento de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo y el significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, déjame comenzar al presentarles el sufrimiento de Cristo. First of all, let me begin by mentioning the suffering of the Lord Jesus Christ. In Isaiah chapter 53, verse 5, it reads, "He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores", dice, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesus endured pain in every possible dimension of human existence. Quiero decir que el Señor Jesucristo soportó el dolor en todas las dimensiones de la existencia humana. First of all, from a physical perspective, he was whipped with specialized whips that had pieces of animal bone that had been prepared exclusively for the purpose of, as the whip was passing over the back of a human, with it would bring forth the flesh of the person. It would expose the maximum amount of impact as the person is being whipped, not just with the pain of the whip, but with the particles that had been connected to the whip, so that as it hit, it would grab and pull as it returned back. Something devastating that the Romans would do. Not only that, but the Bible says that a crown of thorns was placed over his head. How ironic that at the very beginning in the book of Genesis, when man sins against God, the Bible says that the Lord cursed the ground, and from the ground it would produce weeds and thorns. And now they're taking the very judgment of the earth and they're placing it upon the head of Christ as the crown of thorns
pierced his head. It must have been an absolute agonizing moment. Let I not mention that his hands and his feet were pierced through with nails as he hung on the cross of Calvary. As if it wasn't enough, before that, the Romans, they blindfolded him and they would beat him, they'd punch him, and then they would mock him, telling him, can you prophesy? Who was it that hit you? From a physical standpoint, we can not imagine how extreme pain he must have felt. En un sentido físico, la agonía que sintió Jesucristo es difícil para describir. Al leer que los romanos lo azotaron y con los látigos que le daban tenían pedazos de huesos de un animal, el cual estaba diseñado para, con cada golpe que pegaba, esos azotes se metían en la carne, y al regresar el latigazo, con ellos jalaban partes de la piel. Este era un método terrible que usaban los romanos. Como si no fuera suficiente, la Biblia dice que le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Qué interesante que en el libro de Génesis, cuando el hombre desobedece a Dios y él maldice la tierra y dice que de ella van a salir hierbas y van a producir espinas, y de esa maldición, de ese juicio de la humanidad fue puesto sobre la cabeza de Jesucristo, y esa corona que traspasó su cabeza, el dolor y la agonía que tuvo que haber sentido. El libro de Lucas nos dice que lo cegaron y luego los romanos, los soldados, le golpeaban, le pegaban y burlándose de él le decían: a ver, profetiza, ¿quién te está pegando? Como no fuera suficiente, tomaron sus manos y traspasaron clavos por sus pies y fue puesto en un madero para sentir la agonía y el sufrimiento que no se puede describir, la agonía que físicamente él tuvo que haber sentido. Nos dice el libro de Isaías, profetizando sobre la agonía del Mesías. Dice: muchos se asombraron de él. Isaías 52:14. Pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Era tanto la agonía que él sintió, su barba fue jalada, fue golpeado. Era algo terrible, que su cara se quedó desfigurada. No se podía reconocer que era Jesús. Porque Isaiah tells us, as it describes prophetically the agony and the suffering of the Messiah, when it says, just as there were many who were appalled at him, his appearance was so disfigured beyond that of any human being, and his form marred beyond human likeness. He had been beaten so bad that his face was completely disfigured. He was unrecognizable. This was the agony, the physical agony that Jesus Christ endured for you and for me. And if we were to mention from an emotional standpoint, I mean, think about this. Leading up to the cross, he hadn't even been beaten. He hadn't even gone through what he was going to go through. And he's praying in the Garden of Gethsemane. And the Bible tells us in Luke chapter 22, verse 44, and being in agony, he prayed more earnestly, then his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. And from an emotional standpoint, he knew what was coming. He knew what awaited him, and yet he's there struggling, and he's in prayer, and his prayer is let not my will be done, but let your will be done.
un sentido emocional, antes que lo golpearan y lo torturaran y se burlaran de él estaba en el jardín del Getsemaní, estaba orando y en su oración, en su agonía, nos dice Lucas, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como gotas, grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Había un estrago dentro de él, pero sin embargo él puede declarar: hágase tu voluntad y no la mía. Let me just mention from an emotional standpoint, he was betrayed by Judas, he was denied by Peter, he was abandoned by his disciples. The people that he came to save mocked him. He was ridiculed by the religious leaders. He was rejected by the government, and his own people turned on him. At the beginning of the week they yelled, Hosanna, Hosanna, God save us. And by the end of the week they were yelling, they were yelling to Christ, crucify him, crucify him. En un sentido emocional, imagínese lo que él estaba sintiendo. Judas lo traicionó, Pedro lo negó, sus discípulos lo abandonaron, los líderes religiosos se burlaron de él, el gobierno no le ayudó y la gente, el cual él vino para salvar, se convirtieron en contra de él. Al comenzar la semana gritar Hosana, Hosana, o sea, Dios sálvanos, y al terminar la semana su cántico se trastornó en crucifícalo, crucifícalo. En un sentido espiritual, podemos decir que sintió la ira divina de Dios sobre sus hombros. El juicio de Dios, el delito del pecado fue puesto sobre sus hombros. Él tomó el castigo que nos pertenecía a nosotros y por lo tanto grita a gran voz para cumplirse el Salmo 22 cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? So if it wasn't enough from a spiritual standpoint, he felt the crushing weight of sin's burden. Divine wrath, God's judgment was placed upon his shoulders. Jesus bore our sin. In other words, the weight of humanity's sinful acts were placed upon an innocent man, and he felt from a spiritual sense, a profound sense of abandonment as he declares the fulfillment of Psalm 22 when he says, my God, why have you forsaken me? He endures rejection so that you and I could be accepted. And he carried our sorrow so that you and I might experience true joy. The real suffering was not something allegorical. It wasn't something imaginary. It was something tangible and real and excruciating in pain. It was not deserved. He did nothing wrong. He was innocent. Yet he took the fault of you and he took the fault of me. Soportó el rechazo para que tú puedas ser aceptado. Llevó el dolor para que tú pudieras experimentar un gozo verdadero. Y el sufrimiento que él sintió era inimaginable. No era algo de fantasía, no era algo alegórico, no era algo intenso, real, que él sintió por el sufrimiento de estar dispuesto a rendirse, a cumplir la misión de redimir a la humanidad. Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintio, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él era perfecto, él no conocía pecado, él nunca habló una palabra torpe, él nunca levantó su mano en contra de su prójimo, pero sin embargo él se entregó por completo y el pecado y el juicio del pecado fue puesto sobre él.
Paul, writing to the church in Corinth, gives us a little more understanding as he says, for he, speaking of Jesus, made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Jesus never spoke ill of his neighbor. He didn't gossip. He didn't slander. He didn't start, trouble. He didn't lift his hand against anybody. He was perfect. He knew no sin. He never lied. He never was deceitful. He never misled anyone. He was pure, but yet he steps in our place and he takes our fault and our punishment as if he was guilty the whole time. Wow. Secondly, what was the sacrifice of Jesus? ¿Qué fue el sacrificio? 1 Peter 2:24 says, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live with righteousness, by whose stripes you were healed. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesus' death on Calvary was a sacrifice to redeem all of humanity. La muerte en el Calvario fue con el propósito de redimir a toda la humanidad. He was the Lamb of God as he was declared as he's approaching John the Baptist. Behold, the Lamb of God that takes away the sin of the world. Él era el Cordero perfecto de Dios. Por eso lo declara Juan cuando lo mira acercándose a las aguas bautismales. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. This was not just another death. It was a payment for our sin. He was the innocent, unblemished, perfect lamb, dying as though he was guilty. This is called substitutionary atonement. He didn't just die for sin in general. He died for my sin, and he died for your sin. He took my place, and the punishment that I deserved, it came upon him. Esto no fue cualquier otra muerte, sino esta muerte llenó a cumplir el pago para redimir a la humanidad. Él era el Cordero inocente, perfecto, sin mancha. Él era sin tacha y Él viene a hacer el sacrificio. Él viene a cumplir la misión de redimir a la humanidad. Y nuestra culpa y nuestro pecado y el pecado conlleva sus consecuencias, y todas esas consecuencias son puestas sobre él inocente. Yo no sé usted, pero cuando alguien me acusa de algo y hay una injusticia, se me sube el Espíritu Santo y luego quiero decir algo. Imagínese lo que él sintió al no tener culpa, y su error y mi error fue puesto sobre él. Pero no solamente nosotros, pero todo el pecado y la transgresión y la iniquidad de toda la humanidad fue puesta sobre él. Pues el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. I want you to look at this verse carefully. But he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement or the punishment for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Everything he did was for you and for me. He gained nothing in the transaction, but he gave sacrificially so that you and I might have an escape. You and I might have hope. You and I might have life, and life in abundance. Quiero que usted se fije en el texto. El texto dice, mas el herido fue por ¿quién? Nuestras
rebeliones. Molido por ¿cuáles pecados? Nuestros pecados. ¿El castigo de quién? Nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nada de lo que él hizo lo hizo para él, lo hizo para ti, lo hizo para mí. Ahora, por la sangre del Cordero, yo tengo esperanza. Por la sangre del Cordero, ahora tengo un escape. Ahora, por la sangre del Cordero, mi alma ha sido redimida, santificada y justificada por la sangre del Cordero. So in John chapter 19 verse 30, so when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And bowing his head, he gave up his spirit. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesus paid the ransom. He paid in complete the price of humanity's redemption. And then he proclaims it is finished. In the Greek, this means the debt has been paid, the sentence has been served, and the work has been completed. It is finished. Juan nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, que dijo, consumado es. En el griego, esta frase implica que la deuda se había pagado, que la sentencia se había cumplido y que el trabajo se había terminado. Yo lo presentaría así. Si fuera un contador, diría, la cuenta está balanceada. Si fuera un artista, diría, esta maestría ha sido, esta maestría de arte ha sido completa. Yo no sé usted, pero Él vino a mi vida y me redimió y me dio una esperanza cuando yo no tenía esperanza, y no me pidió nada, sencillamente me pidió el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo único que Él pide es que yo confíe en Él. No necesito hacer nada más. ¿Por qué? Porque la obra redentora ya la ha hecho por completo el Mesías. Por eso dice Pablo que no somos salvos por obras para que nadie se gloree. En otras palabras, no hay nada que yo pueda hacer para merecer la salvación ni la redención de mi alma. Me apoyo completamente en el acto redentor de Jesucristo, que si no fuera por Él, nuestra vida estuviera perdida. Jesus didn't leave anything undone. There was nothing to add to His redemptive work. That's why Paul writes, he says, we're not saved by works, and no one may glory or boast in them. No. There's nothing we can do to deserve salvation. All Christ asks us to do is to accept the redemptive work of Christ. That's all we have to do, is believe. The Bible says, he that believeth and is baptized will be saved. It's that simple. We just simply have to accept the gift that God is giving to us. Nosotros sencillamente tenemos que aceptar esta dádiva, este regalo que Dios nos está dando. He paid the price by giving His life so that we can live a life free of guilt and shame and condemnation and spiritual death. Él pagó el precio para que usted y yo pudiéramos tener una vida libre de culpabilidad, de vergüenza y de una muerte espiritual. Esto es la obra redentora que Cristo ha hecho a favor de nosotros. Termino diciéndole que es el significado de lo que Cristo hizo. What is the significance of what Christ has done?
Romans 5:1 says, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Let me just mention that the cross didn't just cancel our sin. It restored our relationship with God. Jesus purchased peace for us. What do you mean, Pastor? Well, first of all, He established peace with God. You see, before the redemptive work of God, we were at odds with the Lord. We were at war because of our rebellion, our fallen nature. We were at odds with God. But the cross brings an end to this time, and it brings the ability for humanity to be reconciled with God. It gives us the ability to stand right before God. La cruz no solamente canceló el pecado, pero restauró nuestra relación con Dios. Jesucristo compró la paz. ¿Qué es lo que quiere decir, pastor? Bueno, Jesucristo, mire, antes que llegara la cruz de Jesucristo, usted y yo estábamos mal con Dios. Estábamos en pleito. Nuestra rebelión, nuestra naturaleza caída no estaba en comunión con el Señor. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del jardín, porque no podían estar ante la presencia, la santidad del Señor. Por eso cuando Moisés se acerca a la zarza que está ardiendo, le tiene que hablar Dios y decirle, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Pero cuando llega la obra redentora de Cristo, la sangre del Cordero inmolado viene y nos trae paz para con Dios. Ahora ya no tengo que vivir con temor de la presencia del Señor, ni la gloria del Señor. Ahora me da alegría. ¿Por qué? Porque ahora he sido redimido por la sangre. No solamente he experimentado paz para con Dios, pero he encontrado una paz interna. Not only have I experienced peace towards God, but now I've discovered an inner peace. You see, we've experienced God's redemptive work, and because God has redeemed us, our past has been forgiven and our future has been secured. What a beautiful way to live a life internally as the enemy comes to accuse the brethren. As the book of Revelation says, I rest in the righteousness of Jesus, and I stand in the righteousness that He imputed over me. I know I ain't perfect. I know I ain't got it all figured out, but there is a peace in me that there is nothing that can separate me from the love that God has shared for me. I know my past has been forgiven and my future has been secured. I know that my sins have been forgiven and my future destiny is a heavenly place in the fullness of God's glory. No solamente he encontrado paz para con Dios, pero he encontrado paz interno. ¿Por qué puedo sentir esta paz interna? Bueno, porque vino la obra redentora del Cordero inmolado y perdonó mi pasado y aseguró mi futuro. Qué bonito poder tener esa tranquilidad y esa paz. Por algo escribe Pablo a los Romanos cuando él empieza a describir quién me separará del amor de Cristo. Y habla sobre persecución, desnudez, hambre, habla de espada. Ni lo alto, ni lo vago, ni principado, ni potestad, nada creado nos podrá separar del amor. ¿Por qué? Porque hay una certeza, hay una paz en mí, que mientras que yo estoy en los propósitos de Dios, mi ayer fue perdonado y mi futuro está seguro en las promesas del Señor. No solamente tengo paz para con Dios y paz en mi corazón, pero también puedo tener paz con mi prójimo. Not only will I experience peace unto the Lord, but also peace that's within, and also a peace towards my neighbor. Wow. Jesus is able to say, love your neighbor as yourself. And then on one occasion, He even goes as far as saying, love your enemies.
How? When you have received the gift of salvation, when you've been forgiven for all that you have done, it is so easy to forgive the harshness and the sin and the transgression that others have waged against you, because you yourself are standing in a place of redemption. Qué interesante que Jesucristo dijo en alguna ocasión, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, ama a tus enemigos. ¿Oh? ¿Cómo? No, esa parte no me gusta. Sí, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo yo amar a mis enemigos? Bueno, cuando realizo todo lo que Cristo ha hecho por mí, que soy culpable. No soy perfecto. Yo también me he portado mal. Yo también he levantado mi mano en contra de otros. Yo también he hablado cosas que no son. Yo también he pecado. Pero aún estoy perdonado por el amor y la misericordia del Señor. Al que mucho... ¿Qué es lo que dice Jesús? El que mucho ama, mucho se le perdonó. O el que mucho se le perdonó, mucho ama. Ahora yo estoy parado en el amor del Señor, y cuando viene una persona y ella habla mal del hermano Benjamín y de la hermana Gladia, yo ahí, bueno, mi humanidad no dice ahorita va a ver que quién es el pastor. No tengo oficina, pero yo hago una. A ver, ven, siéntate chiquito, ven, siéntate chiquita, a ver, vamos a platicar. Déjame hablarte de los hijos de Coré que se levantaron contra Moisés. Déjame contarles cómo les fue a él. Pero la otra parte de mí dice, déjalos, perdónalos. Pretende que no oyistes. Perdónalos. ¿Por qué? Así como Dios tuvo misericordia de ti, tú ten misericordia de ellos. Dios se encargará. Dios es juez justo. Es posible tener paz con mi prójimo, es posible tener una paz interna, y es posible tener paz para con Dios. Wow. I'm able to experience an internal peace. A peace towards my neighbor and a peace towards God. His death brings a peace that is contrary to the conflicts of this world and the teaching of today's society. In this culture, there is anxiety, there is fear, but Jesus comes and He offers a peace that surpasses all understanding. La paz de Cristo va contrario a la cultura y la sociedad en que vivimos. En nuestra sociedad hay una preocupación de promover la ansiedad y el temor y el conflicto. Usted prende las noticias y es imposible ver unos 10 minutos sin oír una historia que uno se pone, ay, la sangre de Cristo. Es la cultura en que vivimos. Pero la paz, dice la palabra del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando no hay lógica, ahí está la paz del Señor. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es la paz que ofrece el Señor. Jesus Himself said, peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let your heart not be troubled, neither let them be afraid. The suffering and the sacrifice were significant because they paid the ransom so that you and I might be saved from the consequences of sin. El sufrimiento y el sacrificio fueron significativos porque se pagó el precio para que usted y yo pudiéramos ser redimidos de la consecuencia del pecado. So Jesus endures pain, He pays the price, and He purchases our peace. His death is the most important moment in human history. For if He had not died, we would have no hope. Jesús soporta el dolor
pagó el precio y compra nuestra paz. Esto es el momento más importante en la historia de la humanidad, porque si no hubiese muerto, no tuviéramos esperanza. Pero, ¿qué no, pastor? ¿Qué no es lo más importante en la resurrección? Sí, es lo más importante, pero si no muere, no hay resurrección. Pastor, is it the resurrection the summit of? Yes, it's the most important. But had he not died, he could not come back to life. Because he died, you and I can live. Because he was punished, you and I are free. Because he finished the redemptive work, you and I can start again. Porque él murió, tú puedes vivir. Porque él pagó el precio, él fue castigado, tú eres ahora libre. Porque él terminó la obra redentora, tú ahora puedes empezar de nuevo. Brother Aaron, would you come and help us play? I'm a pastor, I can go another hour. Come, hurry before I change my mind. In the 1830s, in the area of Pennsylvania, there were two men, a man by the name James Porter and another man by the name of George Wilson. They were charged with multiple crimes. Some of the crimes where they stole mail and they endangered the life of a mailman. And at the end of the day, these charges merited the death penalty for both of these men. En la década de los 1830, en el área de Pensilvania, había dos hombres, James Porter y George Wilson, los cuales fueron arrestados y trajeron cargos en contra de estos dos hombres, se robaron correo y pusieron en peligro a un que estaba entregando correo y otras cosas, y determinó la corte que la consecuencia de su delito merecía la pena de muerte. History tells us that Mr. Porter was soon executed. But Mr. Wilson had friends in high places, and they advocated for him, and they went to the President of the United States of America. They pleaded, they lobbied. They did such a good job that the President of the United States, Andrew Jackson, granted him a full pardon. Al señor Porter, en unos cuantos tiempos, fue ejecutado. Los amigos del señor Wilson eran gente de influencia, gente con conexiones, y empiezan a abogar por su amigo. Llegan hasta la Casa Presidencial de los Estados Unidos y le piden al presidente de los Estados Unidos que ayudara al señor Wilson. Y no lo hubieran creído, pero el presidente Andrew Jackson le dio un indulto, un perdón. Cuando fueron a darle las noticias al señor Wilson, ¿cuál fue la sorpresa de ellos? Que él dijo: yo no quiero el perdón del presidente. They were surprised when they went and told them, guess what? We got a pardon from the President of the United States of America. And lo and behold, Mr. Wilson said, I don't want the President's pardon. And as a result, Mr. Wilson was shortly after executed. A los pocos días el señor Wilson fue ejecutado. Esta corte, este caso fue tan interesante que antes que quitaran la vida al señor Wilson, fue a una corte más elevada, porque se preguntaron, ¿cómo es posible que él pueda rechazar un perdón?
y no entendían cómo procesar esto. Este caso llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos para divulgar, para hablar y decidir qué es lo que cómo podemos entender esto. You know, this case before Mr. Wilson was executed, it reached the Supreme Court. They didn't know how to process this. How is it possible? We've never had this happen before. And the Chief Justice John Marshall concluded, and I want to read, a pardon is an act of grace proceeding from the power entrusted with the execution of the laws. But delivery is not completed without acceptance. It may then be rejected by the person to whom it is tendered, and we have no power in a court to force it on him. El presidente del Tribunal Supremo, John Marshall, concluye: el indulto o el perdón es un acto de gracia que procede del poder encargado de la ejecución de las leyes, pero la entrega no es completa sin la aceptación. Puede entonces ser rechazado por la persona a la que se le ofrece, y no tenemos poder en un tribunal para obligarle a ello. Se le dio el perdón y él rechazó el perdón. He was granted a pardon and he turned the pardon away. The suffering of Christ is for naught if you will not accept it. The sacrifice of Christ is for naught if you will not receive it. And the significance of Calvary is pointless if you will not accept it. The sacrifice and the suffering of our Savior for your pardon and your redemption is now being offered to you freely. But it is of no use if you, like Mr. Wilson, will turn away and not receive what God has granted you. Quiero decir que de nada sirve el sufrimiento de Cristo si usted no lo acepta. Y de nada sirve el sacrificio y el sufrimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario si usted no recibe el perdón que Él ofrece. Y el significado del Calvario no tiene punto si usted no está dispuesto a aceptar el perdón que Cristo le está ofreciendo. This pardon was signed by the blood of Jesus Christ. You have been granted redemption, and all you need to do is accept it. Este perdón ha sido firmado con la sangre del Cordero. Y lo único que tú tienes que hacer es recibirlo. Es todo. Es todo. Es todo. Mr. Wilson died because he rejected a pardon. And our spiritual life lies in the balance if we choose to neglect such a great gift. Señor Wilson pereció porque rehusó recibir el perdón que se le había otorgado, se le había ofrecido. Nuestra vida espiritual está en el balance. Y todo depende de si aceptamos o rechazamos la dádiva de Dios. Eso es lo que yo quiero hacer en esta tarde. Al considerar lo que Cristo sufrió por mí, al considerar
el sacrificio que Él hizo por mí. Y al considerar el significado de este gran acto de amor, yo quiero invitar a todo aquel que quiera decirle al Señor: Señor, yo te doy gracias, porque no merezco, no soy digno, nada de lo que he hecho merece, nada de lo que yo haga en esta vida pueda compararse con el hecho de que el Rey de Gloria se humanó, tomó forma de siervo, sufrió agonía, sufrió burla, sufrió ser ridiculizado porque yo pequé. No, Él no mereció eso. Pero Señor, yo quiero venir para darte gracias, que a pesar de mi pecado, a pesar de mi rebelión, a pesar de mi desobediencia, Señor, tu gracia me ha alcanzado y tu misericordia me ha abrazado. Y ahora, Señor Jesús, entiendo que el gran precio que tú diste por mí en la cruz del Calvario, yo voy a abrazar, yo voy a apreciar, yo voy a agradecer, yo voy a glorificar, porque tú has sido tan bueno para conmigo. Yo quiero abrir este altar para cualquier persona que diga: pastor, yo reconozco la grandeza del sacrificio y el sufrimiento y el significado de lo que Cristo hizo cuando dio su vida en la cruz del Calvario. Yo, pastor, quiero venir a este altar para darle gracias a Dios, que me ha hecho partícipe, que me ha hecho coheredero, que me ha hecho hijo de Él. I want to open up this altar for anybody that would want to come, that would like to express their gratitude to the Lord for the suffering, for the sacrifice, and the significance of Christ's death on Calvary. That you might say, I want today to express my gratitude unto the Lord. For I understand that had it not been for the redemptive work of Christ, I would be lost without sin. But Lord, I want to thank you because you've redeemed me, you sanctified me, you've justified me, you've given me hope, you put a new song in my heart, and now I have a hope and a future. Le invito a ponerse de pie. I invite you to stand to your feet. We invite you to open up your heart and see what the Lord has prepared for you. And thank you again for joining us. Le invitamos que abra su corazón a lo que Dios tiene preparado para usted. Una vez más, gracias por estar con nosotros.